que está tan mal Trump que le hicieron un atentado. El que no está tranquilo es el imbécil de Milei que sale a decir la izquierda es asesina en todo el mundo. Caputo tiene más ganas de irse que de quedarse. Hace varios meses que el gobierno tiene la cuenta corriente negativa, o sea que salen más dólares de los que entran. Y eso explica por qué Caputo todos los meses anuncia deuda nueva, ¿no? Entonces, Claro, y los que- números no son como dice el gobierno. O sea, es esperar no solo la hora del tren, sino por ahí otra hora porque no llegaste a subirte a la anterior. Entonces es un malestar en cosas tan básicas como el transporte público, o sea, como el ir a trabajar, que bueno, eso es el caldo de cultivo de mucha violencia. En la campaña del Senado de Vance recibió 15 millones directos de Peter Thiel. El tipo es uno de los fundadores de Palantir. Publicaron un manifiesto que es un manifiesto político, social. Ni los movimientos, ni los partidos, ni los políticos escriben un manifiesto. Claro. Y que de los manifiestos de los que se habla es de las empresas. Ese es el nivel de crisis Signo que de estamos época, viviendo. ¿no? Es un signo de época total. Estos son todos una manga de hijos de puta, que tienen pinta de hijos de puta, que te hablan de queta recontra sacados, diciéndose a dónde tiene que ir la humanidad. Y vos decís, loco, son 10 personas menos. ¿No podemos ponernos de acuerdo todos los seres humanos en que haya 10 personas menos? Yo creo que sí, realmente creo que sí. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Estás con la voz distinta. Estoy con la voz que me gustaría tener. Ah, sí. Sí, o sea, me gustaría tener esta voz todos los días sin el... Claro, porque uno después la fuerza y terminás No puedo, empeorando. En un no- momento no puedes hablar más. Claro, no tendría la capacidad para hacer eso, pero hay algo de las voces más graves, viste, que son como un poco más, Imponen más respeto. más sexys. ¿no? Sí, sí. Hay, mira, me hiciste acordar que hay un paper o algo así, no me acuerdo bien dónde lo leí, pero lo leí en algún lugar, que decía que tiene que ver con que las voces más agudas están asociadas a lo femenino y las voces más graves a lo masculino. Puede ser. Así que cogida por el patriarcado. Sí, sí, sí. Bueno, y es cierto, uno cuando tiene la voz grave impone más respeto. ¿no? Claro. Lo contrario de lo que le está pasando a Milei. No sé si lo viste ayer que está bearish, está muy mal. Ya Se lo ve mal. ni hasta al Toto Caputo no le parece mal lo que estaba diciendo. No sé si viste esa parte del clip. Sí, Es increíble. hay un clip espectacular cuando dice lo de los que no va a cambiar el modelo por 3 corruptos y el cámara enfoca a Adorni y a Karina y es como, ay, perdió su trabajo por eso, pero qué espectacular. Es terrible, pero se da justo, ¿no? Están los dos, o sea, sería Sí. el trío que corrupto, ¿no? Es terrible, lo de Milei es terrible, se la pasa diciendo cosas que no condicen con la realidad, está Además, queriendo desenchufado. dar un ejemplo de mermeladas, huevos, no se entendió, o sea, realmente no se entendió como Además hacia dónde quería ir. se lo robó a Salvador Di Stéfano. Ah, no sabía eso. Claro, uno también le tiene que robar las cosas a gente que piense un poco más, ¿no? Claro. Es difícil. Era un ejemplo que además se lo copia mal, entonces no se termina de entender, ¿no? Que a la Claro. mañana no le pones mermelada al huevo y los zurdos piensan que vos No se así entendía. traes temas de afuera. No se termina de entender y el tipo habla 2 horas de esas cosas no tuvieron un clip positivo ellos para subir, ¿no? Creo que le viene Claro. pasando hace mucho a Milei que lo que se repiten son los bloopers o cuando se saca o cuando muestra fake news, pero no hay clips propios diciendo, bueno, esta es la línea que baja el presidente. Claro, Es raro. no porque en realidad su línea fue no nos vamos a mover ni un milímetro, bueno, ni un ápice de donde estábamos, como insistir con este modelo económico e insistir en que la gente no la está viendo, cuando en realidad todos los datos muestran que como estamos no venimos bien, digamos. Él hablaba de lo de la mermelada y los huevos y lo que uno ve en los datos de supermercado es que cae toda la venta de supermercados, de mayorista, de consumo masivo. Entonces es como, mira, flaco, decí lo que quieras con el ejemplo que quieras, pero los datos muestran otra cosa. Bueno, pero él en esa presentación mostró que el consumo está en récord, que nunca Claro, se pero él compró muestra ese consumo privado en récord que tiene tipo, bueno, sí, la venta de autos, el turismo emisivo, como un montón de cosas que hacen a una porción muy chiquitita de la Argentina, que evidentemente no es que dejó de ir al supermercado para comprarse un auto nuevo, sino que son personas diferentes. ¿Sabés qué fue de lo que más creció en el consumo privado? Es el agregado del PBI del INDEC. O sea, uno Es separa. todo. Claro, es todo el consumo de Argentina. Y lo que viene creciendo exponencialmente en los últimos 2 años y medio es el consumo para pagar servicios públicos. Claro. Como uno está pagando cada vez más las tarifas de luz, de gas, el bondi, y sobre todo en el interior del país, que aumentó mucho más, eso hace que aumente el porcentaje de consumo que tiene la gente en ese servicio. O sea, las clases más bajas están pagando ahora más en servicios y eso hace que, según esas estadísticas del INDEC, aumente el consumo. Por eso, como decía Cande recién, en general lo que tratamos de hacer para ver cómo viene la realidad del día a día de la gente, hasta cuándo le alcanza la plata y cuándo no, uno termina mirando
lo que es el dato de consumos en supermercados, Claro. en almacenes, en comercios de cercanía, ¿no? Hay distintas consultoras que van tomando distintos números. Hay algunos que son más fáciles de medir que en otros, pero ahí uno ve a cuánto le alcanza a la gente, ¿no? Que evidentemente está gastando más en gastos fijos y no es que ya le sobra la plata para comprar en el supermercado y le está comprando autos Ferrari, ¿no? Claro. Como que es lo que trata de instalar el gobierno. No, el índice del INDEC de supermercados muestra caídas. Hay un mapa muy bueno del Instituto Argentino de Grande que muestra las caídas por provincia. Y vos ves una caída del 19% en provincia de Buenos Aires, casi el 40% en Tucumán, digo, como muy afectado el norte y el litoral argentino en la venta de supermercados. Y después, si vas al informe de Esencia, que es privado, que es un informe que mide el consumo de las cadenas de los supermercados y demás, ves de nuevo una caída que hace que hayas perdido 11 puntos en relación a enero de 2023. Y me parece importante enero de 2023, porque si lo comparás contra, no sé, noviembre de 2023, lo que el gobierno dice es, bueno, ahí la gente se estaba sobreestoqueando y dio ese ejemplo poco feliz Caputo de los 48 sachets de leche. Nunca nadie compró tantos sachets de leche, no tiene ni idea como de la cadena láctea tampoco, pero bueno, no importa. El punto es que, bueno, Le vos tiene que podías preguntar a decir, Johnny Viale. vos podés decir, la gente se está sobreestoqueando de aceite, de productos no perecederos. Bueno, en enero de 2023 no, digo, no estaba ese fenómeno. Y si vos comparás la realidad actual con enero de 2023, estamos en 11% abajo. Entonces, eso muestra un poco mejor que la gente está dejando de comprar y cuando haces doble clic en qué está dejando de comprar alimentos. La caída más grande es en productos de limpieza, que obviamente es lo más caro y es como lo primero que se recorta, pero es una necesidad básica en términos de que ahora la gente tiene que vivir peor porque o lava menos, o lava con producto de peor calidad, o estira más los productos. Entonces, digo, creo que eso, más allá de la pelea por los datos y la metodología, bueno, hay algo que ya se está viviendo en nuestra experiencia cotidiana. Pero ¿qué dice Milei? Vos no estás viendo los datos completos, estás mintiendo. Estás mostrando una parte de la realidad. El mismo informe de Sentia dice que está volando la venta por e-commerce, Sí, ¿no? Por internet y otros canales. O sea, pero no como una compensa. cosa compensa a la otra. Es que no compensa. En términos de volúmenes no lo compensa. Bueno, Por eso es eso lo que el dice. número general es negativo. Sos tarado, lee el informe. O Ay, sea, como no lo compensa. ¿Está creciendo? Sí, está creciendo. ¿Lo compensa? No lo compensa. además, uno no hace muchas compras. Por ahí acá en Capital sí, pero en el general en el interior uno no hace la compra del supermercado por las aplicaciones, ¿no? Claro. Porque las distancias son más grandes y le termina saliendo mucho más caro. También lo que ellos vienen diciendo es que, por ejemplo, en estos informes de consumo, en el intermensual le da bien, el interanual no, pero entonces lo que mostraría es que, por ejemplo, el informe de Sentia muestra que aumentó el consumo en marzo con respecto a febrero. Y eso viene mostrando, como que va comprobando el escenario del gobierno, que es que a partir de abril todo reflota, todo va para adelante, y como dijo Caputo, se vienen los 18 mejores meses de la historia de este país. Creo que no lo cree nadie eso. Ese es un gran problema, ¿no? Nadie incluso le responde a Milei cuando dice estas Claro. cosas, ¿no? Como no tiene interlocutor, el tipo, ya nadie cree que eso tenga algo que ver con la realidad. Y se lo ve en la cara de Caputo, ¿no? Que él tampoco se cree lo que está diciendo. No, Caputo tiene más ganas de irse que de quedarse, pero bueno, tiene que terminar Lo dijo Carlos ayer, increíble, de Pagni. finiquitar. Pagni dijo que él no lo diría si no fuera otra situación, pero que, y lo dijo también Iván Jagroski antes, el mismo lunes, ¿no? De distintos editorialistas, el fin de semana otros más de los diarios, diciendo, ojo que el Toto Caputo esta vez parece ser en serio, ¿no? En la política online, en todos lados está saliendo que hay cada vez más problemas alrededor Se quiere ir a del Toto. Ipanema, está muy estresado. No le Queda gusta el probablemente- invierno en Buenos Aires, no le divierte. Es verdad, es verdad. Ahora se pone el frío, empieza el frío, pero probablemente deben estar ahorrando en calefacción también en el Ministerio de Economía. Debe estar complicado la situación. Milei que se la pasa poniendo, si se tiene que juntar con Milei tiene el aire acondicionado a 16 grados en verano, en invierno, en cualquier época del año, es difícil quedarse acá, ¿no? Y no estuvo en la mesa política, no está en las decisiones por lo menos él no se muestra en la toma de decisiones cotidianas del gobierno, política, ¿no? Cuando antes sí lo estaba. Entonces aparece ahí una dificultad grande para el gobierno. Sí, sí, está difícil, pero bueno, yo lo que sí creo es que ya en tu tercer año de gestión, esta realidad, que fue muy difícil los 3 años, porque más allá de
de algún repunte en ciertas actividades, como que hay una cuestión muy clara de este gobierno en términos de una transformación productiva, donde vos tenés cierre de empresas, vos tenés cierre de locales, o sea, cierre productivo, cierre comercial, y una economía que se reorienta hacia las actividades primarias, energía, minerales y agro. Entonces, esa señal siempre estuvo clara. Ahora, obviamente, no es lo mismo tu primer año de gestión que el segundo que el tercero. Y ya en esta segunda etapa es muy difícil que le eches la culpa a Sergio Massa, ¿viste? Porque ya está, o sea, ya pasó, ya es como, bueno, esta es tuya, ya hace 10 meses que no baja la inflación, ¿qué está pasando? Y más allá de que probablemente baje en abril, porque no va a ser ese número tan elevado, que sea 3 sigue siendo un número muy alto para el costo que está teniendo este modelo, y además en el medio una cuestión donde la vida empeora cada vez más. Ahora lo de los trenes, que el de la fraternidad dijo, bueno, va a pasar un tren por hora. Un tren por hora es catastrófico. O sea, día de semana, un tren por hora, bueno, están las imágenes en Constitución, es un caos. O sea, es esperar no solo la hora del tren, sino por ahí otra hora porque no llegaste a subirte a la anterior. Entonces es un malestar en cosas tan básicas como el transporte público, o sea, como el ir a trabajar, que bueno, eso es el caldo de cultivo de mucha violencia. Por ahora implosiona, por ahora hay gente peleándose con otras personas. Digo, no hay todavía una bronca tan enraizada contra el gobierno, pero no es gratuito. No, son como los resultados del modelo, ¿no? Están los positivos y los negativos, porque Milei te podría decir, las exportaciones están en récord, ¿no? La balanza comercial está volando porque vendemos cada vez más productos al exterior, están entrando dólares y eso sería la salida a los problemas macro de Argentina, ¿no? Algo que viene, como es el dato que puede festejar el gobierno desde la semana pasada. Caputo 2 veces por día tuitea sobre exportaciones, cantidades, empresas, sectores, todo lo que tiene que ver con la entrada de dólares al país, ¿no? Que sería la contracara del foco puesto en el sector externo. La contracara es lo que estamos viendo alrededor de la caída en las condiciones de vida, ¿no? Los sectores que generan más trabajo para el mercado interno se están hundiendo y además, o como que se profundiza la situación con el shock externo local o externo que repercute en la economía local, que es que aumentan los precios del petróleo a nivel internacional. Entonces en Argentina sube la nafta porque nadie tiene ninguna política para desengancharlo y eso aumenta el costo del transporte. Y como el gobierno no quiere que aumente la tarifa porque eso sería inflacionario, ¿no? Y le terminaría dando por arriba de 3 Claro, pero igual aumenta la tarifa porque la tarifa sigue aumentando. pero lo trata de pisar, ¿no? Y lo dosifica, como lo de los colectivos, ¿no? Dice, bueno, hay quilombo, te aumento un poquito el mes que viene, otro poquito después, para que no pegue todo junto en el IPC de un mes y pueda mostrar que más o menos va bajando el IPC. Pero al mismo tiempo no puede subir los subsidios para tratar de bajar las tarifas porque dice yo mato al mástil de superávit fiscal. La motosierra no se negocia, por lo tanto el Estado, que podría, como hacen otros países como Brasil, la mayoría de los países del mundo agarran y aumentan impuestos o los bajan o aumentan los subsidios, los bajan, depende si son productores o no de petróleo, para absorber ese shock. Acá el shock lo estamos pagando nosotros con las tarifas más altas y con la caída de la calidad del servicio, porque a las empresas de colectivo dicen no te aumento los subsidios y te dejo aumentar solo un poco las tarifas. Entonces las empresas de colectivos dicen, bueno, entonces mando menos unidades para tratar de que no me aumenten los costos, o sea, para bajar los costos del servicio. Y eso lo termina pagando la gente y genera toda la bronca que vos mencionabas. Pero el gobierno está atado en términos de política económica a ese superávit fiscal que ya no le da resultados, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un problema que no tiene resolución para el gobierno, me parece. Por eso Milei aparece así. Claro, el tema es que no tiene resolución para el gobierno, pero es algo que se va profundizando porque se empeora cada día más la calidad de vida, no solo en términos de que tu ingreso no te alcanza, o sea, la pérdida salarial, la pérdida de poder adquisitivo, sino en términos de que los servicios básicos, estoy hablando de transporte público, o sea, de cómo llegás efectivamente a tu laburo, no funciona. Entonces es como, no sé, es una realidad muy, muy compleja. Y que al mismo tiempo genera un problema para el propio Caputo, ¿no? Porque el gobierno no hace nada para tratar de frenar la suba en el costo del transporte, que no es solo el costo del transporte nuestro, de la gente, sino también el costo de ahora vender la cosecha al exterior, de mandar los productos que se producen en la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia, y así con todo. ¿Por qué? Por el aumento de la nafta. Eso le genera un lado positivo, que es que ahora exporta más petróleo a un precio más alto y eso hace que entre en dólares. Y el gobierno no quiere tocar eso. Pero al mismo tiempo le genera un problema de caída en la actividad económica porque suben todos los costos de la economía. Claro. Y si cae la actividad económica,
los principales sectores que estamos viendo que caen son la industria, el comercio y la construcción. Pero sobre todo, la industria y el comercio son los mayores generadores de empleo, como solemos ver, pero también son los que más aportan a la recaudación nacional. Entonces, si cae la actividad económica, si sigue cayendo la actividad económica en esos dos sectores, cae la recaudación por el IVA. Claro. El IVA, cerca del 50% de la recaudación del IVA, de los ponderadores, tiene que ver con el comercio y la industria, y en menor medida la construcción. Entonces, si caen esos sectores, porque el gobierno deja que pegue el shock, genera una caída en la recaudación. Esa caída en la recaudación hace que el gobierno tenga que ajustar más el gasto, o sea, que no pueda dar subsidios, por ejemplo, para hacer frente a estos problemas de actividad. Entonces se genera una cadena, una bola de nieve, en donde cae la actividad, cae la recaudación, caen los salarios, y no hay ningún piso, ¿no? Y eso lo lleva al Claro. gobierno a seguir sin poder recaudar y que cada vez se le haga más difícil llegar al superávit fiscal. Por eso aumenta la deuda flotante, por eso tienen que no le pagan al PAMI, no le pagan a un montón de gente, no le pagan a las empresas de colectivo, para tratar de seguir mostrando un superávit fiscal que ya es insostenible. Sí, de hecho no le pagan a los exportadores la devolución Claro. del IVA, o sea, como cosas ya fondo de olla total, ¿viste? Como, nada, no me voy a poner en esa agenda, no me importa, No, pero pero imagínate el negocio que lo tienen los mal que exportadores, están, claro. ¿entendés? Y el negocio que tienen los exportadores que dicen hace 8 meses que no me pagan y recién lo dicen ahora, ¿no? Claro, La sí, guita sí, que sí, están sí, sí. haciendo, y mandaron al titular a decir, sí, hace 8 o 9 meses, depende de la empresa, y algunas que hace 10 no le devuelven los impuestos que están por ley, y recién ahora dicen, y además lo dicen muy tranquilo, ¿no? Tampoco es que están perdiendo mucha plata, pero ya se hartaron, ¿no? Claro, y sí, sí, porque es un montón de guita. Sí, todos esos problemas se entienden. También hay algo ahí de que cruje el modelo porque el número de febrero dio esa actividad en rojo. O sea, no solo hay una reconversión o una transformación en la economía argentina en términos de que la industria, el comercio, la construcción caen y siguen cayendo y es parte del plan y aumenta el agro y aumenta la minería y aumenta la intermediación financiera, sino que el general de eso da negativo. O sea que el crecimiento de los sectores primarizados no te compensa la destrucción de los sectores más mercado internistas, si se quiere, ¿no? Como que miran un poco más a la Argentina. Entonces es todo muy complejo y están los números ya con las series un poco más largas y vos ves también cómo va cayendo el PBI per cápita. Y el PBI per cápita es un número que está bien, te orienta, pero es un número muy desigual, porque el PBI per cápita simplemente agarra el PBI y lo divide por la cantidad de habitantes. Digo, no tiene nada que ver con lo que la gente efectivamente tiene de dinero, pero sí ves una caída en ese PBI per cápita en los últimos 10, 15 y 20 años. Entonces es como una Argentina que en el largo aliento está cada vez peor también. Claro, sí, sí. O sea, hay problemas que son estructurales y que el gobierno los profundiza, ¿no? Y que trata de llevarlo más hacia abajo. O sea, imagínate que al gobierno le da la recaudación para llegar al superávit fiscal, no le alcanza, hasta incluso habiendo subestimado por tanto la inflación, ¿no? Porque en general lo que le pasaba a los gobiernos anteriores era, y a Milei en los primeros 2 años de gobierno, era que, bueno, en el presupuesto subestiman la inflación, incluso Milei gobernando sin presupuesto, dice que la inflación de este año iba a ser del 12%, me parece. ¿El Cuando, 10 no iba a ser? Sí, el 10 me parece que. Por otro lado, las proyecciones para este año dan que la recaudación va a ser, que la inflación va a ser del 30, 35. Entonces, toda esa diferencia es discrecional para que el Estado haga lo que quiere y para tener más holgura en los gastos del Estado que están por ley de Claro. presupuesto. Antes lo que pasaba era que en general todos los gobiernos lo subestimaban y de esa forma terminaban llegando a esa meta o superándola a partir de esos ingresos extraordinarios que por fuera del presupuesto. Pero al gobierno ni siquiera le alcanza eso de haber proyectado 1/3 de la inflación que al final fue. Y lo termina afectando medidas como las que tomó el año pasado, cuando tuvo 2 o 3 corridas que lo llevaron contra las cuerdas, de ir bajando las retenciones o poniendo retenciones cero. Entonces, los sectores que ahora están creciendo, como el agro, que va a tener una cosecha, si no es récord, está muy cerca, o sea que se produjo mucho y que se va a vender mucho al exterior, se va a recaudar menos de retenciones, de derechos a las exportaciones, porque el gobierno viene bajando ese impuesto para tratar de fomentar el ingreso de dólares en años anteriores. Y ahora se queda sin esa recaudación para llegar al superávit. Entonces, sin contar que hay muchas asociaciones de productores que dicen la van a tener que volver a bajar a las retenciones Claro. porque el dólar está muy atrasado. Entonces, todas las decisiones que fue tomando el gobierno hasta ahora lo llevan a un callejón sin salida. Se lo dijimos, ¿eh? Mirá que se lo dijimos, se lo avisamos, ya van 2 años y medio diciendo todas estas advertencias, fueron debidamente presentadas. Porque también incluso la liquidación, si bien se está liquidando un montón, se está liquidando principalmente maíz.
y no tanto soja, que es como el problema de la Argentina. O sea que hay una tensión ahí en relación a el precio del dólar y en relación a la soja, con un dólar que aumentó, obviamente, como está bajo, nadie lo menciona en términos de un problema macro, pero sí que, bueno, quienes estaban haciendo tasa y de repente tenían 1.380 y ahora tienen 1.420 y les recabió, digamos. Y te conviene una tasa de 1 o 2 meses, depende con qué dólar uno lo mide. Pero sí, Claro. sí, el dólar subió la semana pasada sobre todo y hoy también está subiendo un poco. Entonces hay algo ahí que incluso en este trimestre, que es el mejor trimestre para cualquier gobierno, siempre el segundo es el mejor trimestre, bueno, está un poco más complicado. Sí, sí, sí. El gobierno, obviamente, ¿qué hace frente a todo esto? Dice, no pasa nada, el dólar está tranquilo, no, porque no faltan dólares, están sobrando, entran más dólares de lo que salen, entonces el dólar está planchado. Y eso permite que haya mayor previsibilidad para adelante. Lo que dice Caputo cada vez que habla es decir, bueno, como están entrando dólares, acumulamos reservas, de esa forma baja el riesgo país y baja la tasa de interés de la economía y así la economía se va a terminar recuperando. Pero el problema es que los tipos miran una parte de la ecuación, ¿no? Es bastante raro, lo tuvo que decir, el otro día lo dijo Frenkel, no sé si lo viste, Sí. con Maxi Montenegro, que pobre Maxi se quedó sin poder hablar, porque Frenkel le dijo dos boludeces que son dos boludeces, pero que al Bueno, estar... pero es Frenkel, ¿viste? Sí, Frenkel es un economista estructuralista, acá argentino, referente de muchos otros economistas. Se ve que tenía también relación con Milei. fue docente y lo recomendó para Mucho ir a laburar a otro tiempo lado. docente. Sí, sí, sí. Fue docente de él, de Milei, digo. Claro, es un En una referente maestría, creo. de la macroeconomía en Claro. Argentina. Claro, y no habla nunca en los medios. Entonces, y Maxi Montenegro, como hace 2 horas de economía todos los días, y todos los economistas lo miran a Maxi Montenegro y los que están en finanzas. Entonces lo lleva y Maxi Montenegro le dice, pero mirá, el gobierno está en récord de exportaciones, es lógico que el dólar siga bajando, está acumulando reservas, esto, no, típico. Y si sale bien, está saliendo bien, de lo que se tendría que cuidar es de que no pase nada en el segundo semestre. Y Frenkel se hincha las pelotas ya en el primer momento y le dice, pero pará. Vos estás diciendo que hay superávit comercial, o sea que entran más dólares de los que salen por la venta de bienes solamente. Entonces, pero hay déficit de cuenta corriente, o sea que es mirar un poco más por encima qué pasa dentro de esos números, o sea, sumándole los servicios y las compras que hace la gente, que es la que no tiene cepo, o sea, las personas físicas, no jurídicas. Pago de servicios, fletes, tarjetas y esas cosas. Y si uno suma esos servicios, lo que termina dando es un número negativo. O sea, desde Claro. hace varios meses que el gobierno tiene la cuenta corriente negativa. O sea, que salen más dólares de los que entran. Y eso explica por qué Caputo todos los meses anuncia deuda nueva, ¿no? Entonces, Claro, y los que números no son como dice el gobierno. por ahí para entenderlo más fácil, o sea, una cosa es el intercambio en términos de bienes y de cómo te queda esa balanza en términos de comerciales y después está la billetera, o sea, cuánto efectivamente entró y salió. Lo que te interesa al fin y al cabo es cuánto te entró y te salió, porque eso es lo que estamos discutiendo. Y ahí hay tanta plata que se va en viajes al exterior, en el pago de servicios, que bueno, te termina dando negativo. Y de deuda, ¿no? Y los intereses de deuda. Y los Entonces, intereses de como deuda. esa en números negativos, después Caputo se tiene que endeudar, antes emitiendo preales, después con el FMI, ahora con Sí. esos préstamos del Banco Mundial y todas Frenkel estas cosas. básicamente dijo que no es sostenible lo que se está haciendo. Claro, porque básicamente, o sea, eso se termina reduciendo al precio del dólar, ¿no? Como lo que uno ve en lo cotidiano, que es que el gobierno dice, este dólar está bien y además tendría que bajar, dice Caputo, te podría bajar a 1.300, 1.200, pero nosotros estamos comprando reservas, o sea, le ponemos un piso a la demanda de dólares y lo que dice un economista que mire estos números es decir, no, vos solamente estás mirando los bienes, no mirás toda la economía en su conjunto que termina demandando más dólares de los que hay para ofrecer, de los que ofrece en este caso el campo, el petróleo, el oro que se exporta al exterior. Por lo tanto, el problema estructural de Argentina sigue existiendo. Lo único que está haciendo el gobierno es patearlo para adelante, porque en algún momento van a dejar de entrar los dólares por la cosecha, cuando termine la cosecha a mitad de año, el precio del petróleo va a bajar y van a entrar menos dólares. Por lo tanto, lo único que se está gestando es una nueva crisis, ¿no? De una nueva corrida. Es lo Todo que parece indicar eso. Después está el tema factor Trump, ¿no? O sea, el Claro. factor de que este gobierno ha tenido muchos rescates, no solo con su primer blanqueo, sino con el Fondo Monetario Internacional y después directamente con el Tesoro de Estados Unidos. Entonces ahí importa mucho lo que pasa en Estados Unidos, que está tan mal Trump que le hicieron un atentado.
Pues siempre sabemos que le atentan contra su vida cuando está muy mal él. ¿Vos viste, viste la Nunca en su secuencia? pick, siempre en el piso. ¿Viste la secuencia del atentado? Vi el video de redes. Pero hay varios, ¿viste? Hay varios, vi el de la gente choreándose las botellas. Este es me dio buenísimo. mucha gracia. Típico de periodistas también. Está lleno de periodistas que se van choreando la botella. Y está bien porque los periodistas ganan poco en todo el mundo. Evidentemente es en todo Está el bien que mundo. lo hagan, claro, sí. Hay un viejo que está comiendo mientras todos están tirados en el piso. Tipo, no, loco, no me rompas las pelotas después. Hay muchas tomas, ¿no? Lo que ese era como una reunión, una cena de gala para periodistas, por eso estaban todos de Exacto. smoking, ¿no? Nunca iba a estar algo tan bien cubierto. Nunca iba a haber tantos videos, tantos relatos, tanta escritura sobre un hecho que en esa cena. Hay algo que da para 1.000.000 de teorías conspirativas, que sé que vos tenés otra, pero que es que al primero que rescatan, al primero que extraen, que el servicio secreto va a hacer la extracción, no es a Trump, sino Lo vi ese video, que es a Vance. a J.D. Vance, ¿no? Sí, el que tiene cara de bebé pero con barba. Sí, claro. Y que se lo llevan primero y después van a buscarlo Sí. a Trump, ¿no? Ahí hay un Yo montón de cosas. entiendo que cada uno tiene como sus equipos. Yo leí esto de alguien que sabe. Como que cada uno, no es que es el servicio de inteligencia protege a todos, sino como que cada uno tiene un equipo armado que tiene sentido, que lo protege y que llegó primero el de Vance. O sea, Claro. como que la explicación de eso es más humana, digamos. Sí. Por eso decía que da para teorías conspirativas. Claro. Obviamente seguro uno después los ve y está lleno de videos de los pasillos, como se tropiezan, los de servicio Claro. secreto, que se supone que son máquinas de matar infalibles y terminan pasando También cosas. la potencia está en decadencia, ¿viste? Entonces, a mí cuando dicen es como todo, cuando se está en decadencia, todo se está en decadencia. No es tipo, no, nosotros decimos que Estados Unidos está en decadencia. No. O sea, Donald Trump es el segundo presidente, un tipo que parece una naranja. Entonces digo, hay algo ahí que, bueno, también está en los niveles más bajos. Obviamente, yo soy cero teorías conspirativas. Pero ese es el segundo atentado que tiene en 2 años de gobierno. 2 años, ni cumplió 2 años. Porque O sea, le falta un poco para cumplir 2 años. El anterior fue antes de asumir en la campaña. El anterior fue antes de asumir. Y que es llamativo que alguien pueda entrar a esa cena y que justo sea en la cena de periodistas, justo en este momento donde no sabe cómo verga salir de la guerra de Irán, donde su popularidad está en el piso. Es como que... Qué conveniente. No quiere decir que sea un autoatentado. Tal vez siempre hay gente que lo quiere matar a Trump y la seguridad se aflojó un poco. También puede pasar, digo, no necesariamente todo tiene que estar tan organizado, pero es llamativo. Igual lo agarraron antes que dispare ahí en la sala. Sí. No sé, para mí es probable. Además, después está el perfil del tipo que tiene publicaciones en internet, del tipo que lo quiso matar. Un docente. Que claro, es un docente, pero es de derecha. O sea, el tipo tiene muchas publicaciones puteando a streamers como Hassan Piker y otros de izquierda, diciéndole que ellos son lo peor para Estados Unidos. O sea, como que. Igual siempre son de Sí, derecha. sí, El de sí, Charlie eso Kirk sí. era de derecha también. Es como, en general son ustedes, porque ustedes están medio idos también, Claro. ¿no? Hay que decirlo. Pero ¿por qué? Pero eso me parece más verosímil o sea, al principio parecía medio armado, ¿no? Que justo en este momento donde Sí. está empantanado podía ser. O sea, además Estados Unidos tiene un historial sobre esto. También eso es cierto, que para nosotros son cosas muy lejanas, pero ellos, bueno, Y- el video de Kennedy lo vimos todos. No, para mí lo que a mí me lleva a descartar eso del autoatentado es que Trump después se lo toma muy bien. O sea, es como que dice, bueno, son cosas que podían pasar. Yo me dediqué a este trabajo sabiendo lo que podía pasar. Como el tipo levantándose, pero muy tranquilo. El que no está tranquilo es el imbécil de Milei, que sale a decir la izquierda es asesina en todo el mundo y nosotros nos tenemos que proteger, hay que aumentar las defensas porque estos tipos están dispuestos a hacer cualquier cosa para violentar a los enviados de la libertad. Ustedes están dispuestos a hacer cualquier cosa. O sea, también tipo fomentan loquitos sueltos. Y después vamos un loquito suelto y te mata. Es así. Apoyan un chicos. genocidio a cielo abierto en Israel, ¿no? De ahí para atrás hay un montón de cosas, No, pero está bien, pero ellos están muy en esta de cada uno, despertar leones y no sé qué. Y después viene un león y te muerde. O sea, como. claro. No le gustó lo que Sí, sí, hiciste y se. Por eso digo, yo tampoco digo que se. Primero, además, no tengo las herramientas para poder decir que es un autotentado. Pero más allá de eso, yo creo que debe haber muchos, digo, en un tipo como Donald Trump, que tiene tanta gente armada detrás y que es tanta gente que está
brotadísima de tantos chabones sacados con un discurso de odio que me imagino que lo deben querer matar. O sea, gente que va con armas a buscarlo debe pasar todo el tiempo. Entonces sí creo que en el momento en que relajan un medio centímetro y bueno, pueden pasar estas cosas. Por eso para mí él también le baja el precio, ¿no? Como porque si él saldría, como sale Milei, completamente trastornado a decir son todos unos hijos de puta, por ahí envalentonaría a otros o Claro. generaría un ambiente más caldeado para sus visitas. Además se va a tener que poner a hacer campaña electoral, va a tener que recorrer el país con los candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes y Claro. ahora para las elecciones de fin de año en Estados Unidos. Entonces, nada, a mí me sorprendió la valentía de Trump, es decir... No, que el tipo sale y dice, no, no pasa nada, al final no pasó nada. Yo creía que, sí, al principio parecía eso, entonces como que el tipo iba a salir a redoblar para que esa sea la campaña, ¿no? Como una conspiración en contra mía. Algo que tendría sentido Sí. si Trump fuera Sí, porque Milei. además hay mil internas dentro Claro. de el trumpismo, dentro del Make America Great Again. Entonces también tiene sentido que en un país que es tan violento y en una facción de ese país que es especialmente violento, que se quieran matar entre ellos. Digo, no, no me parece algo lejano a la No, realidad. no, y evidentemente pasa todo el Es tiempo. que yo creo que hay algo que por suerte todavía no entendemos, que tiene que ver con cómo se mueve una sociedad que está profundamente armada. O sea, como que es algo que no pasa acá. Realmente no pasa. Y pasa en Estados Unidos, el bolsonarismo también es un movimiento que tiene, que está muy armado, es un país que tiene otra relación con las armas. Y yo creo que eso es como nuestro principal activo, ¿viste? Como todavía no estamos en esa situación. No quiere decir que no haya escalado en los últimos 2 años. Y si no, veamos lo que está pasando en las escuelas con Claro. pibes que tienen que ir con una mochila transparente, ¿no? Como hay algo ahí, evidentemente, de esta época que nos lleva a eso, pero todavía estamos muy lejos de Estados Unidos ni hablar, pero también de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de otros países. No, pero lo que vos mencionás también abona a esto de las implosiones que se dan frente a esta situación de agobio constante, de no llegar a fin de mes, de no Hmm. llegar a fin del día, de que todo sea una lucha para sobrevivir, ¿no? Ni siquiera para tratar de pensar en escalar, en la calidad de vida, en lo que sea, ¿no? Sino llegar a fin de mes y bueno, muchas veces lo que pasa, por ejemplo, con las comunidades de tiroteos en las Claro. escuelas tiene que ver con eso, con tratar de ser reconocido por algo. Y bueno, si te matan en el medio, dejaste algo, te reconocieron algo, alguien se dio cuenta que vos existías, ¿no? Ahí hay todo algo muy profundo en la... Eso es tremendo. Yo nunca me lo puse a investigar bien, pero es verdad que hay como, o sea, que todas estas cosas nacen de cierta cultura que está principalmente en internet, pero no en Twitter, sino como en foros, cosas un poco más subterráneas, si se quiere. Pero hay algo así como de reivindicación a los, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? A los, ¿cómo se dice? A los shooters. Asesinos, a los shooters, a los que van así a las escuelas, las universidades, los supermercados, como en una reivindicación, como si eso fuese en medio, que después se matan en general, no es que sobreviven y hacen una iglesia de ellos mismos. Pero hay algo ahí como, bueno, me voy a matar, pero me voy a llevar unos pares. Sí, y también llevo... También hay algo que es muy individualista, pero al mismo tiempo muy de esas comunidades particulares, porque es yo me voy a llevar a varios, voy a hacerme sentir, voy a hacerme ver que existo, que me lo fumé durante mucho tiempo, Claro, pues llegué hasta podés acá. matarte solo también, ¿no? Como, Claro, pero que hice una acción más grande y después muy probablemente me terminen matando o me mate yo mismo, sí, pero después eso funciona como un mártir para los que siguen. Y después los que siguen claro, reivindican a la actividad del anterior. claro, Y ahí sobrevive. Si no, hasta ese momento vos, un adolescente que estás todo el día jugando al LOL en tu casa, nadie sabe quién sos, claro. y a partir de hacer esa acción pasas a ser reivindicado por algo más grande. Y ahí hay Es una loco, porque es como un trascendencia. hiperindividualismo, pero que a la vez tiene una búsqueda de reconocimiento social. Porque al fin y al cabo somos todos seres Claro, sí, sociales, sí. más allá de que tengas en tu cuarto algún póster de Charlie Kirk. Y en sus comunidades se van estudiando a sí mismos, ¿no? Como Claro. que cuál fue el modus operandi del No quiero anterior, tirar un número falopa, pero el 95% debe ser chabones. O sea, digo 95 probablemente. porque debe haber alguna mina, seguro. En Estados Unidos son tantos los tiroteos que debe haber. Probablemente. Pero es un tema de chabones ese. Sí. Pero, sí, sí. Pero también pasa acá, ¿eh? O sea, ese tipo de grupos, por ejemplo, el Claro. pibe este formaba parte de uno de esos grupos que se llaman de True Crime y son servidores de Discord o de Reddit que los van bajando, pero siempre Yo vuelven. pensé que el true crime era otra cosa, era un True Crime eran los género. podcasts, sí. Ah, yo Pero estaba tipo, este, ay, yo fui parte de algo. Ah, no, no, no. Son pero estos le dan la vuelta como True Crime de verdad. True Crime. ah, Esto de qué verdad. mal que estamos igual, qué mal que estamos como humanidad. O sea, como que ahí me agarra una cosa.
no de moralistas, sino de los rotos que estamos, o sea, de lo roto que estamos en términos de relaciones sociales, o sea, al fin y al cabo de la interacción con tu familia, con tu barrio, con tus compañeros de la escuela, o sea, lo roto que está ese tejido social. Y sí, hace falta ya, no hace falta más que con ver al presidente, ¿no? Que Bueno, está sí, completamente claro, roto. es Ve- la máxima, el máximo exponente de eso. Claro, claro, por eso. Sí. Por eso está claro que la situación está muy complicada, ¿no? Y Bueno, pero está muy complicada en Estados Unidos, perdón, retomo esto, está muy complicada en Estados Unidos y eso también pone incertidumbre en qué es lo que va a pasar en Argentina. También hay una cuestión donde está claro que no es que vivimos en una dictadura, es un tipo que fue elegido democráticamente, digo, eso no, creo que no hace falta tres aclararlo. veces ganó ya, ¿no? Las PASO, el balotaje y ahora Exacto, ganó el año pasado. exacto. Entonces digo, no estamos en una dictadura. Ahora, es difícil decir también como, bueno, si es una democracia plena, porque, bueno, hay un montón de indicios de que lo que estamos viendo no es una democracia plena. Y no lo digo solo en Argentina, lo digo en términos generales. Trump es un tipo que nunca aceptó que perdió. Y se dio toda la toma del Capitolio, que ahí sí que había gente loca, ¿eh? Y lo mismo pasó en Bolsonaro cuando perdió Bolsonaro y quisieron hacer la toma ahí en Brasilia. Entonces, hay algo ahí que a mí me da miedo porque Trump enfrenta unas elecciones donde todo parece indicar que le va a ir mal, porque no está pudiendo controlar la guerra con Irán, porque no está pudiendo controlar cosas que dijo que iba a controlar en términos de la economía doméstica. Yo no sé cómo va a ser la reacción de Trump y ahora el autoatentado, no, el atentado este. Yo no sé cómo va a ser la reacción de Trump o de MAGA o de esta extrema derecha en relación a perder las elecciones. Porque ya tuvieron malas reacciones, digo, porque ya hicieron una toma del Capitolio, porque ya pasó lo de Bolsonaro. Entonces, como que también hay algo que para mí no necesariamente la explicación va a venir de parte de la racionalidad de, bueno, se pierden las elecciones y tal. Y ahí traigo la figura de este alemán hijo de puta, Peter Thiel, que está acá en Argentina y que hay algo de ese poder en el manejo del uso de datos, de estar en los aparatitos de todos y todas, que me da miedo en términos de cómo afecta eso a la democracia o cómo se pueden manipular las elecciones. Sí, o sea, si a Trump le va mal en las elecciones, está bien que proceda, que prendan fuego la Casa Blanca, ¿qué me importa? Ah, Ah, está bien, que se blanquee, ¿no? Que en realidad no se vive en una democracia en Estados Unidos. Además, imagínate que ni siquiera él ahora puede desarrollar no sé si tenía un programa de gobierno, pero más o menos los lineamientos generales. Ahora, en este mismo momento en Estados Unidos, Trump está devolviendo impuestos, tarifas, aranceles. De los aranceles que puso el año pasado, ahora los tiene que devolver porque la Corte Suprema, cuyos miembros supuestamente le respondían, 6 eran del Partido Republicano, le falló en contra de toda su política de aranceles previa. Después encontró otro escondrijo legal para poder patear algunos aranceles por 2 meses, pero ahora en 2 meses, un mes y medio se cortan, y está devolviéndole a las empresas de trading grandes, de trading de verdad, internacionales, le tiene que devolver todos los meses una cantidad de guita para que después se devuelva al resto porque su política era inconstitucional. Imagínate si pierde las elecciones, ¿no? Yo creo que a eso apuntás con la reacción que puede llegar a tener en la posterioridad, pero si hoy no tiene el poder para poder aplicar su política económica, imagínate si pierde las dos cámaras, ¿no? Por ahí puede pasar lo contrario, que si él intenta algo, o si no intenta nada, da igual, pueden avanzar en un juicio político contra él, ¿no? Aunque Horowitz dice algo muy interesante que viene con este caso, que es que a los presidentes yanquis, contrario a lo que pasa en América Latina y en otros lugares, o en Europa, ¿no? Que los primeros ministros se van porque se juntan mayorías legislativas, en Estados Unidos los presidentes yanquis no se van, los matan. ¿No? Y eso es lo que pasó el siglo pasado y el anterior. A Kennedy, como vos mencionabas, y antes hubo varios. ¿Viste el video de Pretty? Sacó un nuevo tema. No, vi que estaba y no me animé a poner el sonido. Está muy a tono con la época. Sí. Solo voy a decir eso. No lo vi. Vi que había sacado algo nuevo, pero no lo. Tenía que venir no el lo vi. Piti a decirlo. Claro. Ya lo había dicho Dillon y no le dieron mucha bola, hubo muchos Claro. escándalos, pero se metió con un subordinado. No, entonces ahí hay un problema del propio poder que tiene Trump que no se termina de ejecutar del todo. Aunque con los términos de la cuestión económica para ayudar al resto de los países, ahora en las finanzas se está discutiendo en todo el mundo que todos pasen a ser un poquito como Argentina. O sea, que todo el mundo empieza a tener swaps de monedas como el rescate que le hicieron
que nos hicieron a nosotros en realidad, pero que fue para Milei en septiembre, octubre del año pasado, que Trump le habilita un swap de monedas con Argentina, que nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo se compone, pero sería como un reaseguro de Estados Unidos por si hay problemas. Están ahí la maquinita de imprimir dólares para rescatar su economía. Los Emiratos Árabes quieren firmar uno, Qatar quiere firmar otro, o sea, los países más cercanos que ahora están en problemas porque Irán le voló buena parte de su infraestructura con la cual genera dólares. Y eso se está discutiendo ahora en muchos lugares, ¿no? Como una salvaguarda. De ahí a Peter Thiel creo que hay una línea que tiene que ver con que los tipos tienen un proyecto de poder, incluso a largo plazo, ¿no? Porque Trump le queda poco tiempo de gobierno. Lo de Peter Thiel es puso al vicepresidente, Vance existe gracias a Peter Thiel. Peter Thiel le dio su primer laburo, lo hizo jefe de un fondo de inversión, después le dio la plata para que se ponga su propio fondo de inversión, le financió la campaña al Senado. La campaña al Senado de Vance recibió 15 millones directos de Peter Thiel, que fue la donación individual más grande de la historia de las elecciones al Senado de Estados Unidos. Ahora es vicepresidente y muy probablemente a futuro sea uno, o si no es el heredero de Trump ahora, porque esto termina mal, o es en otro momento. Hasta incluso Pagni el lunes decía, por ahí Peter Thiel quiere ser candidato él, ¿no? Está pensando en un proyecto de poder. Eso dice Pagni. Yo a Pagni ustedes saben que le creo. Pero No, son demasiado ricos para trabajar, no van a trabajar de nada. es como dijo Mañeto en su momento, puesto menor, ¿no? Claro, Obviamente. totalmente puesto menor. Obviamente. Pero ellos están pensando, o sea, hasta el tipo es uno de los fundadores de Palantir y la semana pasada o la anterior fue noticia porque publicaron un manifiesto que es un manifiesto político, social, no solo tecnológico de las metas de la empresa, sino que hasta... No, más las empresas no publican manifiestos en general, ¿no? Digo, podemos Sí, encontrar ese piso común, como es raro. Los manifiestos suelen ser de movimientos, de organizaciones, de gente que te está diciendo, bueno, ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué horizonte tengo? Eso es un manifiesto. Claro. Por eso existen los manifiestos. Y si no lean Como el manifiesto comunista, que es algo que cuando estás triste lo lees y te revitaliza un poco, más allá de los problemas que tengas. Ese es el gran problema, porque la gente se escandaliza de que los tipos saquen un manifiesto, ¿no? Y Sí. tiene sentido. En realidad es un resumen hecho con inteligencia artificial de un libro de Karp, que se Ay, llama... no tenía ese dato. Sí, hasta, yo creo que ellos mismos lo dicen. O sea, el subtexto es La República Tecnológica, que es un Sí. libro de Karp, que es el socio de Thiel, escrito con un coautor que creo que no sé si tiene algo que ver con Palantir. Pero son 22 puntos resumidos de ese libro. Para mí lo más llamativo es que ni los movimientos, ni los partidos, ni los políticos escriben un manifiesto. Claro. Y que de los manifiestos de lo que se habla es de las empresas. Ese es el nivel de crisis Signo que de estamos época, viviendo. ¿no? Es un signo de época total. Nadie Sí, es habla de las cierto cosas eso. importantes. El manifiesto se habla sobre el bien y el mal, el propósito de la vida. Hay culturas superiores e inferiores. Llama al rearme de Alemania. Un montón de cosas. Llama la integración del Estado con la tecnología. Llama al servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Y Servicio militar, una empresa diciéndote servicio militar obligatorio, o sea, morí por mí, es increíble eso. ellos igual se ponen de ejemplo y tienen a varios de ellos que juraron como tenientes coroneles, tenientes generales del ejército de Estados Unidos, de la reserva del ejército de Estados Unidos, por lo menos a las primeras líneas, no sé si Karp, pero otros los hicieron jurar, también dirigentes de OpenAI y de Meta juraron el año pasado. Y ellos dicen que ellos alistarían, pero no se alistan, es cierto. Ellos no van a la guerra, ellos te venden el software. Y en el medio, obviamente, para cumplir esos grandes objetivos de defender al Occidente frente a la amenaza dictatorial de Oriente, de los autoritarismos, en el medio ganan miles de millones de dólares. Pero bueno, eso es una casualidad, ¿no? Que se da en el medio. Ahora, para mí la mayor quiebre de esto, de las perspectivas de futuro, es que las utopías la presentan empresas, ¿no? O individuos. Pero no son utopías, millonarios. son distopías justamente. O sea, es la utopía de ellos cinco, pero Sí. después para el resto es como, uno lo lee y a mí me ponía la piel de gallina leerlo. Es como, claro, esta gente está recontra organizada y está viajando en una donde quieren que para mí es la gran tensión entre China, básicamente, y porque no es todo Oriente, Sí. entre China y Occidente, que es que China logró que el poder estatal esté por encima del poder económico. O sea, que el poder estatal le diga al poder económico qué tenés que hacer, si te tenés que reconvertir, si no, si la picanteas mucho te callás, y si no te callo, bueno, como que logró poner el poder estatal por encima de ese poder económico. Y Occidente está teniendo toda una crisis porque tiene cada vez más personas, no empresas, sino personas que tienen más plata que estados enteros.
enteros. Entonces es el poder económico poniéndose literalmente encima del poder estatal. Y ahora tenés una empresa que además es la empresa que maneja toda la información en términos de seguridad de la población que te dice, este es mi manifiesto. ¿Cuál es? Que la democracia no es tan importante. Porque para qué el Estado? O sea, es el poder económico diciéndote, ¿para qué el Estado? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Entonces es como la peor resolución de esa tensión entre el poder económico y el poder estatal. Sí, no, y Palantir con esa, o sea, estos dos tipos que tienen algunas diferencias filosóficas, pero básicamente lo que están haciendo es tratar de instalar los software. No son solo ellos igualmente, pero ellos como están en el negocio de la guerra, de la vigilancia, de la persecución, de deportar inmigrantes y de que en el medio maten mucha gente, de darle el software para la policía, a las distintas policías de Estados Unidos, lo que están haciendo es ocupar funciones del Estado, hasta incluso las funciones del Estado que si uno escucha a Milei o a cualquiera de los más libertarios, ¿no? Porque incluso Milei es el presidente más libertario del mundo, es cierto. Es el que dice yo soy minarquista, o sea, creo en el Estado mínimo porque libertario no se puede ser libertario y presidente, no como una cuestión más teórica, pero hasta los que abogan por el menor Estado posible dicen, bueno, el Estado se tiene que correr de toda actividad económica, Sturzenegger te diría esto, y tiene que resguardar la seguridad de la defensa, ¿no? La seguridad interna y la seguridad externa. Lo que hace Palantir es reemplazar eso por una empresa privada, o sea, reemplazar las actividades mínimas que tendría que hacer el Estado para un anarquista incluso. O sea, la seguridad interna con el software para el ICE y para la policía y la seguridad externa con el proyecto Gotham y con todo el proyecto que usan hoy para combatir en Gaza, pero también en la guerra en Irán. Siento que nos tocó de las peores líneas temporales. Como que es la peor, boludo. No debe ser la peor, pero estamos en una de las peores. Sí. O sea, de todas las cosas que podían surgir, tenemos una empresa que es la empresa que, ponele, ¿no? Lo del bombardeo de Estados Unidos a la escuela esta en Irán, lo que se entiende es que fue una decisión de la inteligencia artificial, no es que hubo una decisión humana, más allá de que la responsabilidad es humana, porque igual lo delegaron en una IA. Pero también en Irán hubo un caso que bombardearon una plaza que se llamaba Plaza de la Policía. Y claro, era una plaza que se llamaba así, pero no tenía nada que ver con la policía. El tema es que, viste, cuando vos usás la IA y la IA es pelotuda todavía, bueno, pasa eso, pero en términos de decisiones de guerra. Entonces, la tecnología, como si fuese neutra, como si no fuese programada y prefabricada y armada por seres humanos, toma decisiones. Imagínate eso a una escala mundial, porque también hay algo donde, bueno, estos magnates de la tecnología que parece que descubrieron cómo funciona todo en la vida y de repente son unos imbéciles también. Y su tecnología todavía no está en la capacidad que podría estar. Entonces se toman un montón de decisiones que son erróneas y equivocadas y encima después se pierde la responsabilidad de quién efectivamente tomó esa decisión. Porque vos no podés meter preso a la tecnología, pero sí podés meter preso al presidente de esa compañía. No, sí, totalmente. Ahí hay varias cosas, ¿no? Que es que evidentemente la IA, el sistema operativo no funciona del todo de la forma eficiente, como dice Karp, el jefe, que además si ustedes miran algún video del tipo, el tipo habla así, es muy espástico, se mueve, parece que está duro todo el día, es un tipo realmente que muy loco de ver y de escuchar, que literalmente dice que va a matar a sus enemigos o que él vende un software para matar enemigos, pero que en este caso, por ejemplo, ahora Estados Unidos está empantanado en la guerra, no sabe cómo salir. En los ejercicios de inteligencia artificial que hicieron, como ejercicios simulados de cómo podría ir planteando escenarios, ¿no? Nosotros invadimos por tierra, pasa esto, bombardeamos estos sectores, pasa esto, cómo responde Irán, etcétera. En ninguno había un resultado posible que Irán podía bloquear el estrecho de Hormuz, que fue lo primero que pasó y lo que tiene empantanado al gobierno de Estados Unidos y de Israel. Y eso Que muestra era lo que todos los especialistas decían, tipo, no te metas con Irán porque va a ser el estrecho de Hormuz. Lee bien Google, inteligencia artificial. Y lo que dicen los especialistas, y hasta incluso, o sea, periodistas que hablaron con altos rangos del ejército, es que ellos en su experiencia con estos software lo que hace es reproducir el problema que tiene la inteligencia artificial, los chatbots. Cuando uno le pregunta algo a ChatGPT o a Cloud, que es, por un lado, en el lado de la guerra, que tiende a escalar, todo el tiempo tiende a escalar, porque uno le pregunta, ¿atacamos esto o no atacamos? Y como vos intuís, primero decís atacamos, bueno, te tiende a estar de acuerdo con vos, que es el segundo problema, tiende a reforzar tus preconceptos, que es lo que hace ChatGPT cada vez que uno le hace una pregunta. Entonces, paréntesis, por eso no hay que usar ChatGPT como psicólogo, porque siempre va a decir que está bien lo que vos hiciste. O sea, más allá de la atrocidad que le acabas de contar, va a decir, bueno, estabas teniendo un ataque de nervios, seguro tenías motivos, cálmate. Y no te dice, pelotudo de mierda, ¿por qué no aprendés a vivir en sociedad?
sociedad, ¿no? Que es lo que, no te va a decir así un psicólogo, yo soy economista, pero alguien que te ponga un freno, porque a veces sos un pelotudo y necesitas que alguien te diga, che, estás siendo un pelotudo o estás siendo una mala persona. Digo, como cosas obvias, pero bueno. Eso me molesta, que siento que es como inteligencia artificial la superación del ser humano, ¿no? Chicos, es la decadencia total y absoluta del ser humano. No es inteligente, son patrones. Son Ahora, imbéciles, porque reproducen nuestra propia imbecilidad. No, totalmente. Ahora, el problema que tiene Estados Unidos y el mundo de acá a futuro en delegar en eso es que ahora Estados Unidos está empantanado, está perdiendo una guerra que no tendría por qué haberse metido y en eso Claro. tiene un problema Trump. Ahora, Palantir no está perdiendo nada, al contrario, se está entrenando. Estos errores son mejoras a futuro, porque es la inteligencia artificial, se refuerza a sí misma y aprende de sus propios errores. Entonces, los errores son 168 niñas y maestros muertos en un bombardeo que parece que salió por error, nadie sabe, ¿no? En una escuela el 28 de febrero. Para el software de Palantir es haber aprendido que en Que esos a la gente no patrones le gusta no que se podía bombardeen avanzar. niñas en una escuela, les cae mal, les parece un poco atroz. Y para eso fue la ofensiva sobre Gaza, fue el gran eje para que Palantir pueda también desarrollarse. En Ucrania pasa lo mismo. Ahora hay un conflicto entre Palantir y Trump porque Palantir quiere que la guerra en Ucrania siga, obviamente, porque se dedican a eso y Trump quiere retirarse. Entonces hay una gran cantidad de conflictos y estos tipos tienen al final más poder que los estados. En el pasado hubo un momento en el que Estados Unidos lo resolvió. Hubo un momento, a principios de 1900, que existían los varones ladrones, que nosotros los robber barons le decían, que nosotros los sufrimos, que eran Rockefeller, ¿no? Los Vanderbilt y otros más, que eran 4 o 5 grandes empresarios que eran dueños de los trenes, de los bancos y de las petroleras, ¿no? Y con eso controlaban todo. Ahora, previo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dijo, los dividió, rompió los monopolios y dijo, acá manda el Estado, porque hay que operarse para la guerra. Y por un tiempo lo resolvió entre comillas, ¿no? Después, a partir de los 70, de los 80, estamos en una situación cada vez donde estos privados tienen cada vez Sí. más poder que el Estado. Pero está bueno lo que traes porque tiene que ver también en cómo la guerra ordena. Y acá hay una lectura un poco más sistémica de la guerra, ¿no? La guerra es, lo voy a decir en términos económicos, va a sonar frío, pero síganme en esta. La guerra es destrucción del capital. La guerra tiene que ver con, bueno, ciertas crisis que son parte del sistema capitalista que no puede resolver en sí mismo, van creciendo esas tensiones y después viene una guerra y resuelve esas tensiones. ¿Por qué? Bueno, porque se destruye gran parte y se reacomoda también las relaciones de poder. Bueno, durante el siglo XX, durante las guerras y en el periodo de entreguerras, es cuando los impuestos a las fortunas, a los patrimonios, lograron sus picos máximos. ¿Por qué? Bueno, porque había que había que financiar la guerra, que es carísima, o había que reconvertir lo que la guerra había destruido. Entonces, para mí es bastante contradictorio que estos ultra ricos estén promocionando tanto la guerra, porque en los escenarios de guerra es cuando los estados más pueden avanzar, digo, los estados occidentales, más pueden avanzar sobre sus propias poblaciones en términos de, bueno, estamos en una situación extraordinaria. Entonces yo ahora te puedo cobrar 50% de impuesto a las fortunas. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, boludo. ¿No ves que los pobres se están matando en el frente de batalla? Vos me tenés que dar la mitad de lo que tenés. El esfuerzo patriótico, ¿no? Exacto. Entonces, yo no digo que ahora vaya a pasar eso, pero sí es los momentos donde los estados avanzan justamente en ese tipo de decisiones. Y es como en el siglo XX un poco se resolvió eso que empezaba a pasar a principios del siglo XX, que es que empezaban a estar estos ultra ricos millonarios que monopolizaban todo y que la guerra en algún punto acomodó eso y después de la Segunda Guerra Mundial también siguieron los impuestos muy muy altos porque había que reconvertir todo lo que se había destruido en la guerra y fueron los años bondadosos, por lo menos en el norte global, del capitalismo con el rostro más humano que supo tener. Sí, la diferencia, es que hay muchas diferencias ahora, ¿no? Uno pensaría que eso podría avanzar en ese sentido. El primero es que Trump se mete en una guerra que no puede justificar, entonces no hay patriotismo posible porque ni siquiera los propios lo bancan, ¿no? Ahí hay un problema eso es cierto. muy grande. Claro, tipo, no te voy a dar nada, dejá la guerra, boludo, basta, te dije que basta. Además, o sea, en el siglo XX era los buenos contra los malos, somos la libertad contra los nazis. Claro. Y eso era muy fácil de
vender, ¿no? O sea, termina Le estando costó así. bastante a Occidente ponerse en contra de Hitler igual, ¿eh? Le costó Sí, bastante. pero a Estados Unidos Se sumó a lo último. hizo una buena campaña en la previa. La diferencia es que ahora él está contra los nazis de este siglo, que son los sionistas. Entonces, No, hay él un está punto. con los nazis. Sí, dije Ah, contra. entendí Está contra. bueno, dije contra. ¡Oh! Hizo una de. Hizo una. No pasa nada. Ahora, el punto es que justamente él está con los malos, ¿no? Y él, Sí, además, Trump se percata de ser el malo, ¿no? Como que claro, la clave es: sí, nosotros vamos a hacer hard power, no soft power, como dice claro. el documento de Palantir. Los que quieren avanzar ahí, y que creo que es bastante explícito, es Europa, es la Unión Europea, porque se quedó sin driver de crecimiento. O sea, sus economías están estancadas, entonces dice: vamos a un keynesianismo de guerra, que Sí, sería recomponer las industrias para. ¿qué es lo que están haciendo, Sí, sí. literalmente? Tratando de que las fábricas que hacían autos hagan Hagan armas, armamento. claro, por la amenaza de Irán, Sí, sobre todo de Rusia, que si avanza sobre Ucrania puede avanzar sobre el resto del territorio. un delirio. Eso es un Sí, sí, delirio sí. que tiene Europa nada Es más. bastante tirado de los pelos, pero le podría servir para cohesionar a la población, que es lo que Claro. están intentando hacer no solo los partidos de ultraderechistas, los Vox, AfD, ¿no? Sino en general, casi todos. Y es una recomendación de política económica incluso. El problema es que políticamente les resulta bastante difícil decir, después de 15 años por lo menos de austeridad en la Unión Europea, de que la única forma de que la economía europea se recupere es con austeridad, o sea, yendo hacia el equilibrio fiscal, Hmm. yendo hacia el superávit, recortando el gasto público, aumentando el impuesto sobre los pobres y bajando los impuestos sobre los ricos, y ahora cambia la narrativa, dice: no, ahora hay que aumentar al 5% del PBI el gasto en defensa. ¿Y dónde sale la plata? Si vos me dijiste que no había plata durante 15 años. Siempre hay plata. No, bueno, hay que recortar más. Ahora hay que recortar más las jubilaciones. Y nunca se discuten, obviamente no se discuten subir los impuestos a los ricos. Hay una parte de la izquierda que lo plantea y cada vez más amplia, pero no forma parte de una discusión de verdad hacia adentro de estos que Hmm. impulsan el keynesianismo de guerra, ¿no? Entonces, hoy parece estar mucho más empantanada esa salida, ¿no? Esa salida de tratar de salir del laberinto por la economía de guerra. A mí me flashea cuántas veces nos vamos a topar con la misma piedra. Porque más allá de que lo de la escuela en Irán fue muy importante, porque fue muy importante no solo porque demuestra los problemas de automatizar procesos de guerra, digo, procesos donde vos estás tomando decisiones que hacen que personas pierdan su vida casi instantáneamente, sino que también marca la importancia de la narrativa. Fue muy importante lo de la escuela en Irán porque desenmascaró a Estados Unidos, porque Estados Unidos venía teniendo un apoyo a los grupos que se levantaban en Teherán en contra del régimen iraní, y decía: no, porque las mujeres quieren liberarse, nosotros vamos a llevar libertad, y estaba tipo, bueno, el meme US Force llevando la democracia, y de repente vos bombardeás una escuela, que encima justo era una escuela de niñas. Entonces vos decís: ¿de qué libertad me estás hablando, pelotudo? O sea, ¿a quién querés liberar? No se entiende. Y eso demuestra, si se quiere, el contenido que estuvo presente siempre en las guerras que llevó a cabo Estados Unidos, sobre todo en esa región, ¿no? Como siempre Estados Unidos tuvo como una visión de: no, yo voy a llevarte el proyecto civilizatorio de Occidente, que es que hay libertades individuales, que se vota cada tanto tiempo, y que yo voy, te lo llevo y tu población va a estar más feliz. Nunca fue así realmente, digo, en ninguno de los países donde Estados Unidos intervino militarmente terminó bien, y terminó esos países con una democracia liberal como la que tienen otros países de Occidente. Entonces hay algo que se desenmascaró ahí y que es más crudo también. Entonces, donde las poblaciones están mucho más lejanas a esos conflictos. Pero bueno, a la vez sistémicamente las economías de los países tienen que reorientarse en relación a algo porque, digo, con economías tan estancadas hace más de 10 años y con estos procesos de acumulación de capital en nombre de personas, bueno, lo que está en riesgo es la sostenibilidad del propio sistema. No, sí, sí, o sea, en todo sentido, ¿no? No solo la sostenibilidad fiscal, de no avanzar hacia el déficit y que eso que genere crisis de deuda, etcétera, que es algo que probablemente pase, sino también la sostenibilidad de base, de productiva, o sea, de Claro. aumentar la inversión para generar mejoras de eficiencias. Y la mejor forma de ver las consecuencias de eso es que el único país que realmente crece en términos productivos es China. China. China crece sobre la base de que todo el resto se achica. Y una cosa es relación con la otra, ¿no? Entonces, ahí se ve a las claras cuál es el problema, que es mucho más estructural y mucho más sistémico que tiene este capitalismo tardío, ¿no? ¿Y cuáles son las potencias de centralizar las decisiones económicas y no tener un grupo de pelotudos incogibles que se cree que porque tienen mucha plata pueden tomar la dirección del mundo? Porque ni siquiera son, bueno, no, igual no voy a hacer un llamado a la aristocracia de antes, que también era una
una poronga. Pero por lo menos cuidaba las formas. Estos son todos una manga de hijos de puta, que tienen pinta de hijos de puta, que te hablan de queta recontra sacados, diciéndose a dónde tiene que ir la humanidad. Y vos decís, loco, son 10 personas menos. ¿No podemos ponernos de acuerdo todos los seres humanos en que haya 10 personas menos? Yo creo que sí, realmente creo que sí. Está bien, con Elon Musk, pero Karp tiene un doctorado, es filósofo. Está ido el chabón, o sea, está Tim ido. también. Tiene que estar internado en un psiquiátrico de mínima, de muy mínima, porque a mí ya me tienen bastante hinchadas las tetas. Porque encima son muy odiosos en términos de, o sea, son muy misóginos, porque son todos profundamente incogibles y tienen mucha bronca con eso. Tienen bronca con no ser el varón que creen que deberían ser, y no, porque no se compra eso, boludo, se trabaja, y hay gente que no trabaja. Ese es como el cuore de la cuestión. El compañero Peter Thiel tiene su pareja estable, está casado y tiene su familia con hijos. ¿No? Una manga de Karp hijos de creo que puta también está todos. casado, no sé. Sí, obvio, eso no quita, obviamente. Yo lo digo para joder. Algo que le escuché ayer o antes de ayer a la Sí. China que va a lo de Rebord seguro, Sí. seguido, perdón, es que le preguntan, ¿esto le podría pasarle lo del atentado a Trump, a Xi Jinping? Y se empezó a cagar de risa, ¿no? Claro que China no, ni chicos, pedo. por favor. Boludeces no. No, totalmente. Boludeces no. No. Bueno, tenemos que ir cortando. Sí, ya está. Yo quiero volver a recomendar el Candenomics que hicimos con Raquel Gutiérrez, Sí. porque ella es espectacular. Y es parte de charlar un poco más en profundidad esta época. Es clave para Yo siento que toda la charla ella era como tranca, la lucha va para largo, relájate un poco. Y me parece que está bien. Yo igual soy una sacada, nací así. Pero bueno, hay muchas cosas que se están discutiendo, porque además nosotros discutimos un montón de cuestiones sistémicas, un montón de cuestiones que se están charlando a nivel internacional, y después tenés acá un pelotudo que te dice que la reta tiene que ser el ministro de Economía. Entonces es como que es difícil, ¿viste? Llevar la discusión macro a sistémica, a la macro, a la micro. Es como muchos temas. Pero bueno, algo de eso tratamos de hacer en Decimos Cosas y también en el resto de los programas que tenemos acá en el hermoso Delirio. Nathanson es clave, ¿eh? Escúchenlo. Sí, invita a pensar. Invita a Mentira. pensar. No quiere decir que no sea un pelotudo, pero realmente- invita a pensar, invita a pensar. Realmente, no, vayan a ver el Candenomic, que está muy bueno. Yo lo terminé, lo estoy viendo en 2 partes, pero tiene que ver con esto que profundizamos acá, le metimos bastante, pero con profundizar los problemas estructurales de la época y alternativas sobre cómo solucionarlos. Así que está muy bueno y vayan ¿De qué van a verlo. hablar el Estamos acá jueves? en la próxima. Estamos viendo, porque yo el jueves, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy. Como es fin de semana largo, el tipo agarro, me voy no de vacaciones, pero sí, me voy porque es cumpleaños mi viejo, cumple 60, entonces hace como una fiesta. Está bien. Y me voy a Comodoro y vuelvo, me voy de jueves a domingo, pero justo me voy a las 5, entonces no llego a hacer el O stream. sea que no hay Así que ahora, mundo feliz. por ahora no sabemos. Si hay o no, lo resolvemos. Estén atentos a nuestras Stay redes tuned. sociales, estén atentos acá, súmense abajo al grupo de Telegram, Sí, por favor. súmense en Instagram, les vamos a avisar y aporten para que yo pueda viajar más. No, mentira. No viajo con la suya. No viajo con la nuestra, eso se los puedo garantizar. Pero sí, gracias obviamente a todas las personas que están ahí bancándonos y nos vemos el martes que viene en Decimos Cosas. Chao.